¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano Arias Tapia. Soy estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas y esta es la actividad número 9 atrasada de de la materia de cultura internacional del trabajo. Este trabajo es extemporáneo debido a causas externas, pero le pido de favor al profesor Daniel Moreno Jiménez que me ayude a tomarlas en cuenta para la ponderación final del trabajo. Aquí tengo mis hojas y durante esta actividad vamos a hablar sobre las dos culturas que son la cultura laboral de Japón y la cultura laboral de Alemania, y vamos a hablar las diferencias que tienen estas culturas laborales con México. Hablemos un poquito primero de México y las garantías y los salarios y todo lo relacionado a los trabajos en México. Las condiciones laborales se estipulan en la Ley Federal del Trabajo, que es la máxima entidad legal y donde se rigen los derechos y las obligaciones de los patrones y de los asalariados. Los salarios están conscritos en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. El salario mínimo en México es de 88 pesos con 96 centavos, lo cual significa poco más de 2,000 pesos mensuales si es que se toma en cuenta que se trabajan 6 días semanales por semana. La jornada de trabajo se divide en tres tipos de jornada de trabajo. Hay una jornada diurna, que establece que puede ser de 6 de la mañana a 8 de la noche, una jornada nocturna, que es de 8 de la noche a 6 de la mañana, y estas dos abarcan 8 horas de trabajo. La jornada mixta es de 7 horas y media y comprende un horario diurno y nocturno, es por esto que es mixta. Todo esto se establece en el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo. Hablando sobre el aguinaldo, este se estipula en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y se, por ley dice que el trabajador debe recibir mínimo 15 días de salario antes del 20 de diciembre, es decir, que los patrones deben de pagar a más tardar el día 19 de diciembre el aguinaldo. Las vacaciones y la prima vacacional se estipulan en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, y cada trabajador tiene derecho a vacaciones después de haber trabajado un año y le corresponden como mínimo 6 días de descanso después de un año de trabajo. Posteriormente, cada año se le deben de aumentar 2 días, de ahí hasta los 12. Los días de descanso, cada trabajador tiene estipulado un día de descanso a la semana, es decir, el domingo, regularmente. Si se trabaja en un día de descanso, el patrón debe de pagar el doble extra a lo que se le debe de pagar normalmente. Es decir, que si se le pagan 100 pesos normalmente, se le deben de pagar 200 pesos extra adicionales. Esto se estipula en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo. Y el nivel de estudio comprende un estudio muy bajo, ya que lo más común es ver licenciaturas o licenciaturas truncas en las empresas de México. Pasando al país de Japón, el país de Japón se rige por la LCL, que es el mayor ente para los patrones y los asalariados y los trabajadores en Japón. Esta constitución entró en vigor el 3 de mayo de 1947. El salario mínimo es equivalente a 9,380 yenes, que equivale a 1,574 pesos diarios, lo cual es mucho más que en México. Se permite el trabajo nocturno, pero debe ser retribuido con una mayor paga. La jornada de trabajo estipula que deben ser 40 horas semanales, es decir, 8 horas diarias, lo cual es relativamente poco a comparación de México. Y esto puede ser un poco más flexible dependiendo del tipo de empresa donde los trabajadores laboren. Las vacaciones y la prima vacacional. Para esto, el trabajador japonés debe de haber trabajado el 80% de su horario completo, y a diferencia de México, se pueden pedir las vacaciones a partir de los 6 meses, que es muy diferente al año que debe esperar el mexicano para pedir vacaciones, y para esto se deben de tomar en cuenta los días laborales y las horas laborales, y en base a esto se debe sacar con base a una regla matemática, se sacan los días que se les van a dar de vacaciones al trabajador japonés.
El nivel de estudio en Japón son muchas más empresas que imponen las condiciones de haberse graduado de la universidad. Y en 2013, por ejemplo, el 50.8% y la mitad de los alumnos son los que completaron los estudios para entrar a la universidad. Sin embargo, el 97% de los estudiantes que mínimo aprobó la secundaria tiene más posibilidades de conseguir empleo, lo cual significa muchísimo a comparación de lo que un estudiante de secundaria o egresado de secundaria o egresado de preparatoria puede conseguir trabajo en México. Hablando sobre Alemania ahora, eh, en Alemania es muy importante, ay, en Alemania es muy importante que se salga la hora de trabajo estipulada, es decir, que si se sale a las 6 de la tarde, se debe de respetar la hora de trabajo y de hecho hay regulaciones para que después de las 6 de la tarde no se puedan enviar correos de trabajo y se penalice si se empieza a hablar y se puede, si la gente empieza a escribir, a hablar cosas relacionadas a partir de las 6 de la tarde. No pueden haber correos ni llamadas relacionadas al trabajo. El salario mínimo profesional en 2018 en Alemania ha sido fijado en 1.498 euros al mes, es decir, 17.000 euros al año, lo cual equivale a 11.000 pesos, 1.149 pesos diarios, lo cual es mucho más de lo que un trabajador mexicano puede ganar con el salario mínimo, que son 88 pesos, que equivale a 33.000 pesos mensuales como mínimo en Alemania. Alemania ha sido todo un éxito y es considerado uno de los mejores países para trabajar. La jornada de trabajo, de hecho, en Alemania es una de las más cortas. Se trabaja de 7 a 8 horas a las diarias y se trabaja 5 días a la semana, no como aquí en México 6. Y las vacaciones y la prima vacacional, después de 6 meses de trabajo, se estipulan 20 días laborales de vacaciones, es decir, muchísimo más que en México. Y de hecho, si se trabajan 6 días a la semana, se dan 24 días por año de vacaciones. Existen entre 9 y 13 días festivos en Alemania y estos pueden relacionarse con diferentes días de la semana y esto lo avala el sector público, por lo que el sector privado no está obligado a seguir con estas fiestas y vacaciones. Los días de descanso no se debe de trabajar y también hay penalización si los patrones hacen que los trabajadores trabajen en días de descanso. Ya por último quisiera demostrar esta tabla donde se puede comparar los días de trabajo laborales. Esta tabla está directamente sacada de la OCDE, que es una institución muy confiable, y aquí se pueden demostrar las horas trabajadas de México, que son 2.255 horas trabajadas al año. De hecho, si nos damos cuenta, México está en lo más alto de toda la tabla de la OCDE. El lugar negro es el promedio de las horas trabajadas entre todas las naciones que recopila la OCDE. El lugar amarillo son las horas trabajadas en Japón, los cuales son 1.700 horas por año. Y hasta abajo de la tabla, aquí está México, el promedio de la OCDE por naciones, Japón, que es el amarillo, y Alemania está hasta abajo de la tabla. En Alemania se trabajan 1.300 horas al año, lo cual es mucho menos de lo que se trabaja en México y poco menos de lo que se trabaja en Japón. Por lo cual aquí podemos ver cuál es la diferencia en horas trabajadas entre México, Japón y Alemania. Y como esta tabla, igual para las vacaciones, para el aguinaldo, para la prima vacacional, las condiciones de trabajo en México siempre van a exigir mucho más que las de Japón y mucho más que las de Alemania. Este es el trabajo completo de la actividad número 9 y voy a subir este video a YouTube. Espero que el profesor lo pueda evaluar con una ponderación aunque sea más baja, pero lo pueda tomar en cuenta porque me dediqué en el trabajo. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a los que estén viendo este video. Hasta luego.